Capítulo 2 del libro de Josué. Vamos a hablar sobre el tema sobreviviendo nuestro pasado. Es el tema de esta tarde, Josué capítulo 2, y vamos a encontrar un personaje muy interesante que encontramos en este libro de Josué. Sobreviviendo nuestro pasado es el tema de esta tarde. Muchas personas, incluyendo muchos cristianos, hoy en día sufren o luchan cuando intentan superar su pasado, olvidar o superar su pasado. Porque muchas veces no han podido perdonarse a sí mismos, porque tienen un tiempo difícil creyendo que Dios verdaderamente les ha perdonado a ellos. Entonces tienen un tiempo, pasan momentos difíciles perdonándose a sí mismos porque no piensan que Dios realmente les ha perdonado a ellos. Y en esta tarde, si hubiese alguien que vive con este dolor constante de lamento, o sea, aquí o que están viendo a través de las redes sociales, esta palabra es para nosotros, cada uno de nosotros. Muchas veces los pensamientos de nuestros errores, nuestros pecados anteriores todavía nos persiguen, nos siguen. Vivimos con un pensamiento continuo, un lamento continuo. Si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo no hubiera hecho esto, mi vida sería diferente. Son todos pensamientos que nos causan dolor, tristeza, angustia. Esta tarde vamos a estudiar la vida de una mujer que personifica la idea de tratar de sobrevivir nuestro pasado. En el libro de Josué, capítulo 2, encontramos a una mujer llamada Rahab. Y encontramos en esta historia, obviamente, esta mujer hizo muchas malas decisiones en su vida. Si usted lee la palabra en el capítulo 2 de Jueces, dice la palabra que Rahab era una ramera. Pero esta tarde yo quiero decirle que cuando se trata de Dios, las decisiones del pasado no son tan importantes como las decisiones que tomamos ahora. The decisions of the past are not as important as the decisions that we make now. Entonces vayamos al capítulo 2 del libro de Josué y comienza esta historia con estas palabras, versículo 1. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Josué envía 2 espías a espiar la tierra, a espiar a Jericó. Ahora, algunas personas han propuesto, han dicho que Josué se equivocó en enviar espías, simplemente debería haber confiado en el Señor y seguir adelante. Pero el hecho que Dios le había instruido a Moisés que enviara 2 espías, ustedes recuerdan anteriormente en el Números capítulo 13, es razonable entonces concluir que Dios también le había ordenado ahora a su siervo Josué que hiciera lo mismo. Y si los espías iban en obediencia a Dios, al mandato de Dios, entonces tenemos razón para creer que Dios tenía un gran propósito que simplemente traer información de allá. Dios tenía un propósito en enviar a sus espías a Jericó. Creo que esta situación es similar a la que encontramos en Juan capítulo 4, versículo 4, donde dice que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. No era que realmente Jesús tenía que pasar por Samaria, sino que Jesús tenía un propósito en pasar por Samaria. El propósito entonces fue la salvación de la mujer samaritana. Entonces, aquí de la misma manera, 2 espías fueron enviados a Jericó para que cierta ramera pudiese ser salva. Dios ya había estado obrando en el corazón de Rahab. Dios ya había comenzado a llevarla a la fe. Y ahora Dios le está enviando 2 mensajeros para confirmar su fe y para físicamente salvarla también. Entonces, en el capítulo que tenemos ante nosotros hoy, encontramos un hermoso ejemplo de las gracias soberanas, la soberana gracia de nuestro Dios. Encontramos también un claro testimonio del propósito salvador de Dios que se extiende mucho más allá de los estrechos confines de una nación o de un grupo de personas.
La gracia de Dios, mis hermanos, es tan amplia, tan grande, tan vasta, que incluso las personas menos improbables pueden recibir la gracia de nuestro Dios. Continúa diciendo el versículo 1 de esta manera. Y ellos fueron, los espías, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Obedeciendo el mandato de Dios, el mandato de Josué, estos dos espías y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Ahora, Rahab aquí es identificada como una ramera. Y sin duda, por esta razón es que los espías fueron a su casa, a su hogar. Porque ¿dónde más pudiesen dos extraños ir a donde no se le hacen muchas preguntas? Fueron a la casa de la ramera Rahab. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas muy importantes que tienen que ver, que están en relación con la fe de Rahab. Primeramente, vemos en el capítulo 2 que la fe puede nacer en las circunstancias más poco prometedoras. Viendo todo esto de un nivel humano, la posibilidad que alguien en Jericó vendría a creer en el Dios verdadero era muy rara, casi imposible. Era muy difícil que alguien en Jericó vendría a conocer o creer en el Dios verdadero. Entonces, la primera cosa que encontramos en contra de Rahab es su trasfondo religioso. Ella vivía en una ciudad pagana, vivía en medio de una cultura pagana. No tenía el privilegio de tener información detallada acerca del único Dios vivo y verdadero. Pero si su trasfondo religioso lo hacía ella una candidata poco prometedora, lo era más aún debido a su formación moral. Rahab no era una religiosa pagana, una pagana religiosa, era una ramera, es la palabra de Señor, una ramera, una prostituta. Pero en este lugar tan improbable, en esta ciudad pagana y oscura, entre esta gente tan improbable, se encontró la fe verdadera, la gracia de Dios. La segunda cosa que encontramos aquí es que la fe se basa en escuchar y actuar según la verdad. Entonces, para poder entender por qué Rahab hace lo que hace en esta historia, tenemos que avanzar rápidamente hasta el versículo 9, donde aquí se nos revela la fe de Rahab. Versículo 9 al 11 dice así. Dice Rahab a los espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, claramente, Rahab había escuchado algo de los reportes de las poderosas obras del Dios de Israel. Una vez más, una mujer pagana, en una cultura pagana. Ella había escuchado algo de las grandes obras poderosas del Dios de Israel. Ahora, debido a su profesión, ella estaba en muy buena condición para estar muy bien informada de los eventos que estaban fuera de la ciudad de Jericó. Gente venía a su casa y compartían la palabra, lo que habían visto, lo que habían aprendido, lo que habían visto. Entonces ella estaba muy bien informada de todo lo que había sucedido fuera de la ciudad de Jericó. Ella había escuchado, obviamente, los reportes del cruce milagroso del Mar Rojo, de la destrucción del ejército de Faraón 40 años anteriormente. Había escuchado de la conquista de Israel, de los dos reyes amorreos. Y para la mayoría de los ciudadanos de Jericó, esta noticia les habían aterrorizado. Tenían miedo. Pero el miedo no es fe. El miedo nunca es fe. Ella había escuchado y ella había concluido por sí misma, mientras que la otra gente entró en pánico, en temor. Ella había aprendido, había escuchado, había concluido que si Israel había disfrutado de victorias tan milagrosas, entonces eso quiere decir que el Dios de ellos, de Israel, debe ser el verdadero Dios.
Esa fue su conclusión. A pesar de no conocer nada más de este Dios verdadero, al escuchar, al ver, al escuchar de las obras de Dios, las grandes maravillas de Dios, ella llegó a esa conclusión. Tiene que ser entonces que el verdadero Dios es el Dios de ellos. Entonces, Rahab recibió convicción en su mente, en su corazón, que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Pablo nos dice en Romanos 10:17 que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Cómo ella vino a la fe? Por el oír. Escuchó reportes de las grandes maravillas que Dios había hecho. Tal vez Rahab no tenía mucho conocimiento, pero lo que ella escuchó, ella lo consideró, lo creyó y actuó sobre ese conocimiento. Y qué interesante, porque el Nuevo Testamento, mis hermanos, Rahab es presentada 2 veces como un modelo de fe. Primeramente, ella aparece en la lista de héroes y heroínas de la fe en Hebreos 11, versículo 31, donde dice así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y luego, una vez más, en Santiago capítulo 2, versículo 25, dice así: asimismo también Rahab la ramera, y hace la pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, una vez más, esto debe recordarnos que no hay nadie que esté afuera del alcance del poder salvador de nuestro Dios. Nadie. Todos somos candidatos, no importa nuestro pasado, lo que hemos hecho en el pasado, todos somos candidatos para poder recibir el poder salvador de Dios. Si Dios puede salvar a alguna persona como Rahab, una persona a pesar de su ignorancia religiosa, a pesar de su pasado inmoral, si Dios puede salvar a una persona como ella, Dios puede salvar a cualquier persona que realmente viene a Él en fe. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 de esta manera: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová, ¿para qué? Para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. No se ha cortado la mano de Dios, de Jehová, para salvar. Entonces, Rahab nos recuerda que no hay nada imposible con Dios. Nada imposible. Dios pudo salvar a una ramera, Dios puede salvar a cualquier persona. Y Rahab está junto a otros maravillosos trofeos de gracia que fueron salvos de todo tipo de inmoralidad y de pecado. El hecho, mis hermanos, que Rahab creó a pesar de todas sus desventajas, de todas sus barreras, seguramente es un desafío o un ejemplo para aquellos que han escuchado y a pesar de este privilegio de escuchar la palabra de Dios, nunca han acudido a Dios en fe. Esta mujer, al oír lo que escuchó, ella determinó: el Dios de Israel debe ser el verdadero Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Y es que la fe exige decisión. Regresamos a los versículos 2 y 3. Capítulo 2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Oiga, mis hermanos, cuando el rey te ordena que saques los espías, no es una sugerencia, es un orden. El rey estaba ordenando a Rahab que sacara a los espías de su casa. Ahora, Rahab tenía dos opciones. Dos opciones. Habiendo llegado a tener fe en el Dios de Israel, ella podía confesar su creencia y ponerse al lado de los israelitas, o ella podía abandonar su fe y entregar los espías a las autoridades. Una opción, dos opciones. Tenía que escoger entre dos opciones. Pero Rahab había aprendido acerca de Dios y había determinado seguirle, costara lo que le costara su decisión. Incluso si ella tenía que permanecer sola, ella estaba dispuesta a obedecer, a seguir al Dios de Israel. Y esto es importante, porque nunca es fácil estar de pie cuando estamos solos. Nunca es fácil. Es más fácil creer cuando los demás creen también. Por una vez más, es completamente diferente creer algo cuando estamos solos, cuando nadie piensa de la manera que nosotros pensamos.
Ella era la única en Jericó que creía en el Dios de Israel. Era difícil. Su propia familia no creía. Entonces, debemos elogiar a personas como Rahab, que tienen el coraje, la valentía de alzarse como campeones solitarios por una causa justa, aunque rodeado de personas que no comparten su fe. Ella repudió su pasado por el bien de su nueva fe en el Dios de Israel. Ella no era una judía, pero porque ella creyó en el Dios judío, ella conocía instintivamente que su lugar ahora era con el pueblo de Dios. De hecho, ella creó más genuinamente que muchos judíos y por eso podemos decir, espiritualmente hablando, que era más judía que los judíos. Aunque ella no nació judía, ella actuaba más como judía que los judíos. El versículo 4 al 7 dice de esta manera: pero la mujer había tomado a los dos hombres y les había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Entonces, Rahab no solamente escondió a los espías, pero también desvió a los hombres del rey. Ahora imagínese usted si fueran descubierto la mentira o la decepción de Rahab. Su vida no valdría ni un centavo. Era una mujer ramera, no tenía valor. Ahora menos si fuera descubierto que había mentido. Rahab tuvo que haber conocido el riesgo que ella estaba tomando. Pero ella arriesgó todo, mis hermanos, basándose en su nueva fe, en la fe que ella ahora tenía en el Dios de Israel. Su fe era tan real, su fe era tan fuerte que ella estaba pues dispuesta, preparada a poner su propia vida en riesgo para hacer lo que ella sabía en su corazón que era lo correcto. La vida de una persona, nuestra vida, la vida de la persona demuestra o la realidad o la falta de realidad de nuestra profesión de fe. Es muy fácil decir que somos cristianos. Todo el mundo dice que es ser cristiano. Nuestra vida demuestra la realidad o la falta de realidad de nuestra profesión de fe. Cuando nuestra vida consistentemente contradice nuestra profesión, entonces la fe no es fe salvadora. Si solamente decimos ser hijos del Señor, pero actuamos de una manera diferente, entonces la fe que tenemos nosotros no es una fe salvadora. La Biblia dice que la fe verdadera siempre va a producir un efecto transformador en la vida de la persona. La persona va a cambiar, no sigue siendo la misma persona. Vemos esto en la vida de esta mujer, de esta ramera, de Rahab. Su vida cambió, su vida fue transformada. Entonces, mientras el grupo de búsqueda del rey va rumbo al Jordán a buscar a los espías israelitas, Rahab va a la terraza de su casa y comienza ahora a platicar con los espías. Versículo 12. Ella le dice a los espías: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella fue completamente honesta con lo que ella deseaba o pedía de los espías. Ella quería la protección para su familia. Versículo 13. Y que salvaréis la vida de a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella fue muy específica con los espías en lo que ella pedía en retorno, en regreso, por lo que había hecho. Punto número 4, la fe exige demostración. Vamos al versículo 14 al 21. Esta es la respuesta de los espías. Ellos le respondieron a Rahab: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad,
y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no se encuentran, para que los que fueron contra vosotros no se encuentren. Y estaba escondido ahí 3 días, hasta que ellos sigan, vayan, a los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares a este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Vemos aquí que Rahab acepta las limitaciones de los espías como ellos aceptaron la de ella. En otra palabra, acepta las decisiones, la petición de ella. Ella tendría que mantener un cordón de grano, un cordón rojo, colgando en la ventana del muro de la ciudad. Ahora, ella tenía que hacer que su padre y su madre, sus hermanos, todas sus familias, vinieran a su casa cuando se llevara a cabo la conquista. Esto iba a ser difícil. Ellos no eran creyentes. ¿Cómo iban a creerle a esta mujer que tenían que reunirse, y si reunirse en su casa, ellos iban a ser salvos? Entonces, esto sin duda era una prueba muy severa a su fe. Convencer a su familia de la necesidad de venir a su casa y permanecer allí. Tuvo que reunir a toda su familia. Y no sabemos cuánto tuvo que esperar hasta que comenzó la conquista de Jericó, pero podemos imaginarnos la presión cada día más y más, la presión creciente, cuando por 7 días los israelitas marchaban alrededor de los muros de la ciudad y cada día rodeaban la ciudad en completo silencio y luego regresaban al campamento. Imagínense la ansiedad. ¿Cuándo va a suceder esto? Y la familia, sin duda, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero dice la palabra del Señor, el séptimo día, el día número 7, los muros de Jericó cayeron. Todos excepto una sección de muro donde la casa de Rahab estaba, y estaba ese cordón de grana colgando de su ventana. Todos los muros cayeron. Todo murió, todo cayó. Y ella fue salva porque obedeció a lo que los espías le habían dicho. Punto número 5. Y es que la fe, mis hermanos, siempre es recompensada. Si va conmigo al capítulo 6 de Josué, versículo 25, encontramos que Rahab y toda su familia fueron salvos. Así como fueron prometidos, fueron salvos. Y dice el versículo 25 de esta manera, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y dice enseguida, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces, no solamente esta mujer gozó liberación de la muerte para sí mismo y para su familia, sino que fue completamente incluida en la comunidad del pueblo de Dios. Dice la escritura, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y más allá de eso, mis hermanos, ella después se casó, tuvo hijos. Y si usted rastrea el linaje de Jesús, encontramos que Rahab figura como un antepasado directo de nuestro Señor. Qué maravillosa victoria sobre su pasado. Y qué hermoso recordatorio, mis hermanos, para nosotros de la maravillosa gracia de Dios. No tiene límites. Cualquier persona que necesita ser perdonado puede ser perdonado, no importa lo que ha pasado en su vida. Quiero terminar con una historia
que leí en un libro. Max Lucado escribió un libro, No Wonder They Call Him the Savior. No es extrañar que le llamen el Salvador. Una historia que tiene que ver con esto que acabamos de ver en el capítulo 2 de Josué, pero en la vida actual. Escribe el autor, Max Lucado, de una joven Cristina y su madre. Dice así: Cristina vive en un pequeño pueblo polvoriento de Brasil. Dice, su corazón estaba vacío y sentía que la sociedad le había despojado de sus alegrías. Cristina anhelaba la emoción de la gran ciudad del Río de Janeiro. Dice, una mañana su madre María se despertó y encontró la cama de Cristina vacía. La madre María supo inmediatamente a dónde había ido su hija. Pero ella también supo de inmediato qué debía hacer para encontrarla. Sé que rápidamente metió algo de ropa en una bolsa, juntó todo su dinero y salió corriendo de la casa. De camino a la parada del autobús, entró a una farmacia para comprar una última cosa. Aquella madre se sentó en la cabina fotográfica, cerró la cortina y gastó todo lo que pudo en fotografías de sí misma. Dice, con el bolso lleno de pequeñas fotografías en blanco y negro, abordó el autobús rumbo a Río de Janeiro. María sabía que Cristina no tenía forma de ganar dinero. También sabía que su hija era demasiado terca para darse por vencida. Escribe Max Lucado, cuando el orgullo se encuentra con el hambre, un ser humano hará cosas que antes eran impensables. Sabiendo esto, aquella madre María comenzó su búsqueda. Bares, hoteles, discotecas, cualquier lugar con fama de vagabundos o prostitutas. Ella fue a todos ellos. Y en cada lugar dejó su fotografía, pegado con una cinta adhesiva en el espejo del baño, clavada en el tablón de anuncios de un hotel, sujeta en una cabina telefónica en una esquina, y en el reverso de cada uno de esas fotos escribió una nota. Dice, no pasó mucho tiempo antes que se les acabó el dinero como las fotografías, y María, la madre, tuvo que irse a casa. La cansada madre lloró mientras el autobús iniciaba su largo viaje de regreso a su pequeño pueblo. Unas semanas más tarde, la joven Cristina bajó de las escaleras del hotel. Su rostro joven estaba cansado. Sus ojos ya no bailaban con juventud, sino que hablaban de dolor y miedo. Su risa se rompió. Su sueño se había convertido en una pesadilla. 1000 veces había deseado cambiar aquellas innumerables camas por un colchón seguro. Sin embargo, el pueblo pequeño estaba en muchos sentidos demasiado lejos. Dice, cuando llegó al pie de las escaleras, sus ojos notaron un rostro familiar. Miró y allí, en el espejo del vestíbulo, había una pequeña foto de su madre. Dice, a Cristina le ardían los ojos y se le hizo un nudo en la garganta mientras cruzaba la habitación y retiraba la pequeña foto. Escrito en el reverso estaba esta convincente invitación. Lo que seas que hayas hecho, lo que sea que hayas llegado a ser, no importa. Por favor, regresa a casa. Whatever you've done, whatever you've become, it doesn't matter. Please come home. Y esa, mis hermanos, es la invitación que Dios nos extiende a cada uno de nosotros hoy. Es la invitación que Dios te extiende esta tarde a ti. Lo que sea que hayas hecho, lo que sea que hayas llegado a hacer, no importa. Por favor, regresa a casa. Y esta invitación es para nosotros aceptar o rechazar. Esta tarde, ojalá si tú estás luchando con tu pasado, esta tarde el Señor te dice a ti, no importa lo que hayas hecho.
yo te recibo, yo te perdono. En el Señor encontramos salvación. Si una ramera como Rahab pudo encontrar salvación, cualquier persona puede encontrar la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a inclinar su rostro esta tarde. Gracias, Señor.